tardes, estimados televidentes y radioyentes. Como todos nuestros invitados en persona en la mesa redonda, trae una historia, el hombre que traemos hoy al programa, que no cabe en una hora de conversación, de diálogo, pero seguramente vale el acercamiento a uno de esos imprescindibles de la historia de Cuba. Alguien que formó parte, fue comandante del Ejército Rebelde y también destacadísimo en la lucha clandestina, la dirigió en tantos lugares extremos como puede ser Guantánamo, como puede ser Las Villas, como puede ser también lo que entonces se llamaba Habana Campo, la historia de un hombre que fue torturado, que vivió todo lo que vivieron los luchadores revolucionarios y después también construyó la revolución. Estamos hablando de Julio Camacho Aguilera, comandante del Ejército Rebelde, a quien damos la bienvenida especialmente en persona. Bienvenido a nuestro espacio. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Vamos a acercarnos a la historia de Julio Camacho Aguilera, en primer lugar desde Guantánamo. No su natal Guantánamo, como algunos suponen, aunque prácticamente toda su vida adolescente, de joven, de revolucionario, se inició justamente allí. Y vamos, en lo que damos la bienvenida, a acercarnos a esa parte de la historia desde la provincia de Guantánamo, con la bienvenida a nuestros televidentes y radioyentes. Acompáñenos si quiere, si puede, llame también al 7831-2484. Lo invitamos a incorporarse al diálogo sobre un hombre imprescindible en la historia de Cuba. El comandante Julio Camacho Aguilera se alzó en armas contra la dictadura de Fulgencio Batista y lideró un grupo guerrillero en las montañas de Guantánamo para después pasar a la clandestinidad. Así lo rememora el miembro de la Academia de la Historia de Cuba e historiador de la ciudad de Guantánamo, José Sánchez Guerra. Hay dos elementos fundamentales. La primera, la juventud ortodoxa. Julio estuvo incorporado a los ortodoxos. Era un gran admirador de Eduardo Chivas y en particular del ejemplo que significaba este popular dirigente cubano. Y lo segundo, está vinculado en que precisamente Julio Camacho Aguilera procede del sector ferroviario, en particular de la Hermandad Ferroviaria número 11, la destacada agrupación guantanamera que poseía una tradición de lucha. Allí se forjó Julio Camacho. Bajo la guía de Fran País se formó el destacado revolucionario. Él integra en diciembre de 1955 la segunda dirección del movimiento revolucionario. Movimiento que ha organizado en esta ciudad Fran País, quien nombra a Julio jefe de acción y sabotaje de la región de Guantánamo. Debemos destacar en la amplia lucha revolucionaria de Guantánamo en todos estos años contra la tiranía de Batista, que estos jóvenes revolucionarios, entre los cuales se encuentra Julio Camacho Aguilera, se forjan bajo la Escuela Superior de la Conspiración de Fran País García, el gran dirigente estudiantil y jefe de acción y sabotaje nacional del movimiento fidelista. La acción del 30 de noviembre, otro momento importante en la vida del comandante Camacho Aguilera. En el año 1956, como una de las operaciones fundamentales que se dirige bajo la dirección de Julio Camacho Aguilera y Enrique Soto, hay que destacar la acción del 30 de noviembre. Sin duda, la huelga general revolucionaria, una huelga de carácter político que ordenó Fran País García desarrollar en Guantánamo, fue un éxito en Guantánamo, bajo la dirección de Fraga y de Ñico Torres. Y la toma del Central Ermita con su poblado por Julio Camacho Aguilera. Eso constituyen las dos victorias fundamentales del movimiento revolucionario en Guantánamo el 30 de noviembre de 1956. Como resultado del accionar amplio y sistemático de Julio Camacho Aguilera en la clandestinidad, pero en particular las acciones del 30 de noviembre del 56, ya Julio Camacho Aguilera es un hombre conocido por los cuerpos represivos de la tiranía. Su vida corre en peligro. Por lo tanto, en marzo de 1957, Fran País se persona
en la ciudad de Guantánamo. Aquí se reúne con la dirección insurreccional y decide el traslado de Julio Camacho Aguilera hacia Santiago de Cuba. El propósito de Fran País es darle nuevas misiones ya de carácter nacional. El comandante Julio Camacho Aguilera y su esposa Georgina Leiva, ejemplos de revolucionarios. Esta familia, el comandante Camacho y Gina, la han formado bajo los principios martianos, los principios fidelistas. Y eso constituye un ejemplo de la juventud cubana de hoy. Algo del cual los guantanameros y las guantanameras nos sentimos orgullosos. En Guantánamo, Rebeca Frometa González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y empezamos la historia de Camacho justamente por Guantánamo, aunque no es guantanamero. Nació en Freire, sí, en la antigua provincia oriental, sí. No exactamente guantanamero, aunque su historia más importante transcurre en territorio guantanamero. Yo quiero recordar algo que usted decía en un encuentro con jóvenes hace muchos años en Guantánamo y en Pinar del Río. Decía que usted en su niñez, en su juventud, adoraba escuchar la historia de las luchas mambisas, añoraba la posibilidad de ver de sus abuelos, de haber sido parte también del Ejército Libertador, y que no sabía que le iba a tocar la historia, tocarla con las manos cerca de Fidel. Usted creía que ya no iba a tener posibilidad de hacer esa historia. Pero Sánchez Guerra nos contaba un poquito de esta. Le quiero confesar que la invitación a usted en persona está dictada por algo que lo hace ser un protagonista excepcional de este acontecimiento. La primera ley de reforma agraria que se firma, Fidel la firma en La Plata, en la Sierra Maestra, el 17 de mayo de 1959, hace exactamente 56 años. Aquí está su firma debajo de la de Fidel. Fidel es el primer ministro en aquel momento y usted es posiblemente o seguramente el único ministro de aquel primer Consejo de Ministros de la Revolución que puede hacer la historia hoy para nosotros. Este es el acontecimiento, sin dudas, que marca el primer paso radical de la revolución. ¿Qué recuerda de aquello? Porque ustedes como ministros firman esta ley, pero no hacen esta ley. No, mira, en Cuba hay una inquietud muy grande en todo nuestro pueblo por una reforma agraria. Desde la Constitución del 40 ya se habla de la reforma agraria, aunque las leyes complementarias nunca se dan y no tiene resultado, no hay. Pasa el tiempo después del asalto al cuartel Moncada, en la historia me absolverá, ya Fidel plantea las necesidades, la miseria del campo cubano y la necesidad de las transformaciones en nuestra agricultura. Pasa el tiempo y viene nuestra lucha del desembarco el 30 de noviembre, como explicaba Sánchez Guerra, y en la sierra recuerdo que ya Fidel organizó una comisión para ir analizando cuestiones de la reforma agraria. En la Sierra Maestra, los territorios liberados, etcétera, había una comisión ya trabajando en eso. Pero triunfa la insurrección y entonces comienza un proceso revolucionario. Y una de las cosas fundamentales en las que todos nos sentíamos comprometidos era la necesidad de la reforma agraria. Yo digo que todos nos sentíamos comprometidos porque precisamente crecí en una zona influenciada totalmente por las luchas campesinas y obreras. Cerca del Realengo 18, claro. Tenía el vínculo a un lado donde muere Niceto Pérez, asesinado, y que después se castigó al asesino de Niceto Pérez. El Realengo 18 del otro lado, liderado por Línea Álvarez. Buscábamos luego cómo ayudar. La gente de Tierra o Sangre, porque eso no, digamos que no se ha vuelto a contar esta historia, Tierra o Sangre, los campesinos que reclamaban. El Realengo 18, el vínculo, Caujerí, también. Que vivió también tempranas luchas por la tierra. Guantánamo estaba rodeado por una gran influencia de las luchas campesinas en defensa de la tierra que se le quería arrebatar por los grandes latifundios de la época. Quiere decir que puedo con autoridad decir que todos teníamos
esa inquietud de la transformación de la agricultura. Todos los que estábamos al lado de Fidel, se nos acusaba de ser fidelistas, unos más, otros menos, etcétera. Pero ya en el Consejo de Ministros que se organizó en el año 59, una de las cosas básicas era cumplir el programa del Moncada. Y recuerdo meses después cuando Fidel decía, ya cumplimos el programa del Moncada. Y una de las cosas fundamentales era la reforma agraria. Esa reforma agraria habla de proscribir el latifundio, con lo cual se le da un golpe fundamental a la gran propiedad extranjera. Porque lo dice también, esto que ustedes conservan aquí es textualmente los papeles originales de la primera reforma agraria. Pero se habla de una cantidad hasta de 30 caballerías. Es decir, la gran propiedad todavía no se toca. Hay un objetivo detrás de eso. Pero para aquellos grandes propietarios, 30 caballerías les parecía nada. Ustedes saben que después hubo que hacer una segunda ley. Ya en la segunda ley yo no estaba, ya estaba en el Ejército del Centro. Pero en la primera ley, incluso Fidel organizó un grupito con el ministro de Agricultura y otros, antes de la comisión que de verdad trabajó, que no tuvo resultado, la primera. Pero después designó una comisión que estaba Che, estaba Vilma, estaba Ceballos, Núñez Jiménez, Alfredo Guevara, etcétera. Esa comisión trabajó en Tarará. Trabajaba en Tarará porque estaba enfermo el Che, recuerdo un testimonio de Oscar Pino Santos. Se trabajó con mucha discreción. Yo recuerdo cuando Fidel con nosotros, en algún grupo de mucha confianza, hablaba de los grandes latifundios, cómo teníamos que conservar la propiedad a todos los que explotaban la sierra, que cultivaban la sierra. La tierra, el que trabajara la tierra era el dueño de la tierra. Dueño de la tierra. Ahora, había grandes latifundios que había que hacer, grandes empresas mecanizadas, grandes explotaciones, todas aquellas cosas. Pero esa comisión trabaja y llega al Consejo de Ministros. Un Consejo de Ministros que está marcado por nombres que estuvieron al lado de la revolución hasta su desaparición física, Luis Orlando Rodríguez, por ejemplo, Oltuski, Faustino, Pérez, pero en general hay también nombres que se separan rápidamente de la revolución en la medida que se radicaliza. Sí. Pero habíamos un grupo. El tiempo es muy corto para entrar en tantas cosas que a la mente vienen, de cómo nosotros conseguimos que Fidel fuera el primer ministro, porque no quería. Igual que queríamos en la dirección del 26 que Raúl fuera el ministro de la Defensa, que tampoco quiso. Después, sí, nosotros tuvimos, eso sería largo narrar ahora el día que salimos, Armando Jar, Oltuski, Faustino Pérez y yo a buscar a Fidel, que después Armando se separa porque tenía que ir para Santiago y los tres vamos, y bueno, pero ya Fidel es el primer ministro. Y me acuerdo cuando Fidel nos dijo, si yo voy a ser el primer ministro, yo dirijo el Consejo de Ministros. Él nos leyó el concepto de revolución, porque nosotros que estábamos disgustados lo salimos a buscar. Y dije, bueno, si eso es lo que nosotros queremos. Él nos fue leyendo. Y entonces el primer ministro era Miró Cardona. Entonces, bueno, ¿qué? No, nosotros hablamos con Miró Cardona. Bueno, por fin Fidel acepta, va al gobierno, empieza de verdad a sentirse el avance de todo el compromiso que tenía Fidel de los conceptos de Moncada, la historia me absolverá. Y este es el primer paso, la ley de reforma agraria. La ley de reforma agraria es uno de los primeros. Se hicieron muchas cosas, pero la ley de reforma agraria para mí es la fundamental. Y la reforma urbana, que viene después, en el año 60. Que le da el golpe a los casatenientes y que resuelve una de las demandas. Ambas leyes son muy beneficiosas a todo nuestro pueblo. Pero esa comisión trabajó con mucha discreción en Tarará. Y venía, me acuerdo, en la primera vez que se discutió en el Consejo las cosas, volvió a la comisión, volvió a discutirse en el Consejo por segunda vez.
Y ya cuando se arregló todo ya de acuerdo, Fidel nos citó, nos dijo, bueno, esto se va a firmar, vamos a irnos para La Plata. Eso fue como el 12 de mayo, fue en mayo, y con el 16 de mayo nosotros fuimos para allá. Llovió, etcétera, a firmar la ley de reforma agraria. En la casa del Santa Clarino. En la casa de Santa Clarero, que estaba la comandancia, después la casita de Faustino, que allí también hubo una reunión de Fidel con unos compañeros, allí se levantó un acta, en la casita de Faustino, más adelante estaba el hospital, la casa de Santa Clarero, allá abajo. El caso es que nos reunimos, pero faltaron dos ministros a esa... ¿Quiénes? A esa reunión, que fue Rufo López Fresqué y Sorín Marín. No fueron a La Plata. Después, días después, aquí en La Habana, Luis Buch narra que él les pidió que lo firmara, y está firmada por ellos, pero no fueron a La Plata, claro. Que fue lo que Fidel nos citó a todos para allá, y fuimos para allá. ¿Ustedes tenían idea, usted Camacho Aguilera, del trascendente paso que estaba dando la revolución? No, y Fidel nos lo dijo muy claro. Allí en la misma casita de Faustino se levanta. Esa ley iba a crear enemistad en alguna gente. Como es, todos los latifundistas, toda esa gente se van a sentir afectados. ¿Comprende? Pero esas dos leyes eran esenciales para el beneficio del pueblo de Cuba. Nuestro campesinado, la vivienda, etcétera. Se estaba haciendo todo el proceso con el Ministerio de Recuperación de Bienes, todo aquel trabajo que se venía desarrollando. Pero nos reunimos en La Plata en esa ocasión, llovió en helicóptero, una gente en helicóptero, otra gente a pie, resbalando por la loma, pero se dio la reunión del Consejo de Ministros. Y después se hizo todo, ciertos arreglos de forma, no de contenido. Contenido no se tocó. Se arregló la redacción. Y aquí en La Habana es donde Urrutia la firma después. Como presidente de la República, él la firma, ¿no? La firmó en presencia de Fidel y de Luis Buch y eso, ¿no? La firmó Fidel. Yo creo que es muy interesante, aun cuando el tiempo haya transcurrido y que hubo necesidad de hacer una segunda ley de reforma agraria disminuyendo la proporción de tierra que tenían derecho aquellos propietarios, que esa ley se conozca, se estudie como cosa del esfuerzo que hizo este país, a pesar de la conciencia de que eso nos iba a traer problemas de enemistades, de oposición, no solo de los intereses internos, sino intereses externos. Intereses externos que iban a pasar o a intentar pasar la cuenta a los miembros, especialmente a los miembros del 26 de julio, a los que eran llamados fidelistas, ¿no? A mucha honra, diría uno hoy, claro. En aquel momento tratando de dividir a las fuerzas revolucionarias. Vamos a recordar con Georgina Leiva, compañera, esposa de Julio Camacho Aguilera, hace 65 años, es una historia inseparable. Vamos a recordar un capítulo muy poco conocido de la historia de esta familia. Tiene que ver con el secuestro de Julio Camacho Aguilera. Lo llevaron hasta los Estados Unidos, pero que lo cuente ella y después volvemos a la salita de diálogo. La revolución casi puede ir enumerando desde las primeras semanas del triunfo de la revolución, una serie de hechos agresivos para desestabilizar la revolución y dar al traste con el triunfo de esta revolución. Una de las cosas que ellos tratan es de hacer secuestro de dirigentes. Después esos dirigentes secuestrados quedaban
como que habían desertado de la revolución, no sabemos cuándo caerían en esa trampa. Y entonces Camacho, en una oportunidad ya un poco avanzada en el proceso revolucionario, él salía de pesquería y la embarcación donde él sale a pescar es secuestrada por la contrarrevolución y se lo llevan para Miami. Pero pensando que Camacho en aquel momento, que había sido sustituido en el Ministerio de Transporte, podía estar herido con la revolución y que podía ser fácil convencerlo, pero le resultó todo lo contrario. Camacho nunca estuvo herido con la revolución, veía que una sustitución de un ministerio era normal, no teníamos por qué acogernos a un cargo, nunca fue esa nuestra intención. Nosotros, cuando triunfa la revolución, ya te dije que pensábamos regresar a Guantánamo, incorporarnos a nuestra vida normal. No fue nunca nuestra intención lucrar con lo que habíamos hecho para el derrocamiento de la tiranía. Y entonces, bueno, cuando a él lo secuestran fue un evento muy fuerte, pero fuimos capaces de los que nos quedamos aquí decir: Camacho no traiciona a la revolución, Camacho está secuestrado o está muerto. Camacho está secuestrado o muerto. Está clarísimo que su esposa Gina, su compañera de batalla, sabía exactamente lo que estaba diciendo. Pero son tiempos de mucha confrontación y de mucha intento de dividir y fraccionar todo eso. A mí me gustaría, yo digo que no nos alcance el tiempo, para mí es una figura muy entrañable por todo lo que connota como guantanamera, tener siempre el testimonio de su familia. Pero leyendo este libro magnífico de Gina, que tiene un prólogo de Fidel además, este libro que habla de la gesta libertadora del 52 al 58, uno ahí se entera, yo lo recomiendo particularmente a todos los jóvenes que quieran saber qué ha sido la historia revolucionaria de nuestro país. Ahí conoce uno de un hombre que dirigió el movimiento revolucionario prácticamente en acción y sabotaje, pero que desde que estaba Fidel y el grupo de moncadistas luchando en Santiago de Cuba ya estaba forjando alianzas y alzados en la Sierra Canasta para acompañar a los moncadistas, que sufrió tortura de Ventura, de los personajes tristemente célebres del BRAC y de la quinta estación de policía de La Habana aquí en los años 58 particularmente. Es decir, no era un hombre que se dejaba asustar por las intrigas, porque hubo intriga a la salida suya. Usted era ministro de Transporte, encargado del transporte. Gina me comentaba mientras preparábamos este diálogo que no es un dato menor el hecho de que al estar usted al frente del transporte ya había la nacionalización, empezaba la nacionalización y era capital los actos de nacionalización que también tenía que hacer el Ministerio de Transporte. Usted sale del Ministerio de Transporte y se produce este secuestro. Cuéntenos un poquito. ¿A dónde lo llevaron? ¿Qué le ofrecieron? ¿Quiénes estaban detrás de ese secuestro? Es cierto lo que acaba de decir, que el tiempo es corto para asuntos tan prolongados, tan largos, pero sintéticamente. Nosotros teníamos el hábito, y siempre desde niño a mí me gustó la pesca y me sigue gustando pescar, como un descanso, una cosa ahí. Yo secuestrado ya, conocí por los secuestradores que ese fue un plan, que no era solo para mí. Ahí estaba en plan secuestrar a Regino Botti, que era ministro de Economía. Que era ministro de Economía. Estaba en plan, Dorticó, que era el presidente de la República, también era amigo de pescar y luego salía paradero, bueno, un día que hubiera una oportunidad de ir. Y estaba yo también que salía por Guanabo luego ahí. Pero se produce ese día una traición de la tripulación del barco. Es un trabajo de la CIA. La tripulación del barco. Yo soy secuestrado, cuando me encañonan, yo tiro una piedra que si le doy al que me tiene encañonado, creo que domino el barco, pero no fue así.
Me amarraron y amarraron, pasamos una tempestad grande. Pero su padre también se pone entre el atacante y usted. Sí, el papá era muy viejo y cuando me hicieron el primer disparo se puso adelante, si me vuelve lo matan a él. Él quería proteger la vida mía. Entonces me llevaron amarrado hasta Miami. En Miami los americanos me soltaron y nos llevaron para Opaloca, que allí nos dieron unos documentos. En Opaloca, cuando yo llego, están entrenando a una gran cantidad de cubanos para hacerle daño a Cuba. Y creen que dan viva a Camacho, que está con nosotros. Y cuando los secuestradores dicen, este es un comunista, esto, me insultaron y hasta mi madre bailó ahí. Y entonces quieren lincharme. Y es la policía de Opaloca, que hace un cerco, me protege, me van llevando y me sitúan en un piso ahí alto y entonces vienen las interrogaciones. Ellos lo que querían comprarme, me protegieron ahí con mucha cortesía, más de 10 interrogatorios me hicieron allí. Lo que querían era ver si me enseñaron, en resumidas cuentas, para no hacer esto largo. Hay un momento que uno de ellos, molesto, dice que a pesar de todas las gestiones que han hecho para protegerme, porque yo de un principio dije que lo quería que me devolvieran el barco, que lo quería regresar para Cuba. Decía, no, pues si le pasa algo, no, pero que Fidel no aceptaba ninguna condición. Y usted desprecia la hospitalidad del pueblo norteamericano. Yo no se la he pedido, ni me interesa. Además, el pueblo norteamericano no sabe nada de esto. Yo se lo decía claro, esto es un problema del Departamento de Estado, de su gobierno y de su CIA, porque ya se había hablado la tripulación, esa era una tripulación ganada por la CIA o algo, fue un secuestro. Y menos mal que fui yo y que no fue Dorticó. Claro. Bueno, o que hubiera sido Regino, ¿no? Pero que cayó fui Estuvo yo. una semana, ¿no? Secuestrado, más o menos. Yo creo que no llegó. No llega. Pero a usted Es raro porque yo hice una resistencia enorme y hay un momento que dice, cuando usted llegue a Cuba va a ser fusilado. Porque Fidel no acepta el que usted fue secuestrado, sino que usted abandonó a Cuba por eso. Y yo le digo, bueno, mire, yo prefiero morir fusilado en Cuba que vivir entre ustedes. Así que despreocúpense de eso. Después supe, que Roa había hecho denuncia en Naciones Unidas, en la ONU. Supe de la gestión de Gin aquí con Dorticó y con Fidel, y que la aviación, pues yo vi los aviones cubanos que volaron sobre el yate de nosotros, yo estaba amarrado, pero vi pasar unos aviones que supuse que eran cubanos, ¿no? Hasta que llegamos a Cayo Hueso. Pero bueno, la historia larga en Opaloca, las conversaciones, por fin nos devuelven, pero tomaron desde Opaloca al aeropuerto Miami, lo tomaron todo. Y nos mandaron en un avión para acá, que nadie nos estaba esperando. En Cuba nadie sabía que nos devolvían. Entonces cuando llegamos al aeropuerto, pues me topé con una persona que cuando la guerra había traído unas armas de Costa Rica, de apellido Medina, piloto. Había sido torturado, cuando nos torturaron a nosotros, ese piloto fue torturado también. Me lo topo. Dice, Cuncho, tú aquí que estamos buscando. Digo, sí, ya estoy aquí, y lo que quiero hablar con Ramirito. Un teléfono, ya llamé a Ramiro Valdés, que era el ministro del Interior, y Ramirito me dice, no venga para acá, yo te mando a buscar, y mandó a Piñeiro, que tu familia está, y me llevaron para la casa. Así regresé, y bueno, ya después yo informé eso, la cosa, hubo publicaciones, pero se equivocaron, porque creían que me podían comprar. Ellos hicieron maravilla, enseñando cómo vivía, que ellos sabían mi vida desde la primaria, la maestra, toda mi vida la sabían. Y entonces decían que me daban los grados de veterano de la guerra de Corea.
y me habían enseñado un veterano de la guerra de Corea cómo vivía, maravilla, cómo iban a llevar la familia, el dinero. Te digo, no, yo cerrado. Bueno, tuvieron que devolverme. Yo dije, aquí solo seré mientras esté aquí un prisionero. Y pensaba mucho en Camilo. Si Camilo estaría muerto o si Camilo habría sido protestado. Pasaba por mi mente todas aquellas cosas. Claro. A la hora de devolverme, los secuestradores se me arrodillaron creyendo que yo iba a tomar venganza con la familia. Digo, no me interesa, eso procuren ustedes no caer en mis manos. Eran 3 secuestradores armados, nosotros estábamos pescando desarmados. Claro. Ahora, Camacho, esa historia en la que ya usted, porque eso también nos remite a las intrigas y a todo lo que se quiso hacer contra el proceso revolucionario, que Fidel lo resuelve mediante la unidad, pero ahí sin duda está el sectarismo, que es parte de lo que enfrenta a los miembros del movimiento 26 de julio y trata de apartarlos de la revolución. ¿Quién iba a decirle que años después estaría usted justamente al frente del partido en varias provincias del país? Estaría en Santiago de Cuba, en La Habana, en Pinar del Río. Mira, porque yo era el único obrero que había en el Consejo de Ministros, era yo. Todo era universitario, de más nivel cultural, más instrucción, pero nosotros teníamos un sentimiento patrio y teníamos la influencia de los abuelos que habían sido mambises desde muy chiquitos. El abuelo fue de la gente Carlito García, despreciado en Santiago de Cuba por los yanquis. Y de niños ellos fueron influyendo en nosotros, en todos los nietos. Existía eso. Y yo estudiaba, cuando quise estudiar, papá nos dijo, yo soy un obrero, no puedo pagarte el estudio ese que tú aspiras, pero lee mucho, conviértete en estudiante. Y teníamos idea no solo de tumbar a Batista, nuestra idea era la necesidad de transformaciones aquí. Tenemos constancia de eso desde aquellos tiempos. Y cómo nos desenvolvemos en el Ministerio de Transporte, llevando conferencias, haciendo programas, etcétera, de crear conciencia de la necesidad de las transformaciones sociales en el país. Es decir, de luchador del movimiento 26 de julio, para usted es natural convertirse a militante del partido, que después será miembro del Buró Político, secretario en varias provincias. Sí, mira, cuando yo estoy un tiempo, después que regreso, o que me regresan, nos devolvieron, que Diatradín fue a pagarme todos los meses que no había cobrado, porque después de salir yo no quise cobrar. Igual que ahora doy un salto, en enero, cuando me nombraron ministro de Transporte, el pagador fue a pagarme como presidente de la Corporación Nacional de Transporte, y otro salario como ministro de Transporte, otro salario como representación, otro salario de combustible. Y cuando yo he visto aquellas cosas, yo que tenía un salario de ferroviario allá, y una nómina, yo le dije, no, pero dime acá, y me dice el hombre, oiga, todo esto es honrado, eso es lo que marca. Eso es lo que cobra un ministro en Cuba, en el año antes de la revolución. Me va a pagar, digo, sí, está bien, pero yo no voy a cobrar. Me fui a ver a Fidel y se lo digo a Fidel, y me dice Fidel, hiciste bien. Hace un rato Faustino salió de aquí y me dio lo mismo, tampoco cobró. Vamos a ponernos de acuerdo cuál debe ser el salario de un ministro, que se nos dio Fidel, pero de la gente de Fidel. Porque tú piensas que cuando nosotros entramos aquí, yo entro en la vanguardia de la columna 1, que Fidel nos manda con las tanquetas de Camagüey para acá y entregarle las tanquetas al capitán Oquendo. Y en Colombia, Fidel me manda a que vaya con Camilo a la depuración del ejército ya. Porque una de las últimas misiones que Fidel nos dio fue penetrar al ejército enemigo, captar gente que estuviesen en disposición, que no hubieran cometido crimen, que estaba nada de golpe. Usted lo dice con mucha facilidad, pero es un Camacho Aguilera que ya ha pasado por la mazmorra de Ventura y que está siendo muy perseguido y ya es conocido. Fue una misión de mucho riesgo. La tortura es cuando nos trasladan de Cienfuegos, después del 5 de septiembre de Cienfuegos, a nosotros nos trasladan para la Habana interior. Entonces cuando me toca dirigir y entro en contacto
con los dirigentes del 26 de Pinar del Río. Faustino Pérez en la ciudad, yo estoy en La Habana Interior y Orlando Nodarse en Pinar del Río. Y en una reunión con Pinar del Río es donde caemos prisioneros de la gente por un torturado que no resistió, habló, y bueno, a ese torturado nosotros lo perdonamos, porque fue terrible. No voy a consumir tiempo de la situación de un torturado, las mazmorras de los sótanos, los gritos, las cosas, los métodos de tortura para sacar confusiones. Que ahí me salvé un día, sacaron a todo el mundo, me dejaron solo. El capitán Mata me sacó, me llevó por una cuneta. Y lo tiró, ya esperaba el tiro en la cabeza. Me iba a dar el tiro cuando llegó Ventura, protestando porque él tenía un compromiso con el coronel Fernández Rey de Las Villas, de remitirme para Las Villas, porque el coronel Fernández Rey decía que yo era el hombre del 5 de septiembre. Claro. Y eso evitó que Mata, se formó una discusión allí entre Mata y Ventura. El caso fue que me volvieron a llevar para la quinta estación y me remitieron para Las Villas. Bueno, usted no vamos, realmente va a ser demasiado poco el tiempo, aquí todo el mundo está bien interesado. Una historia que da una película, hay que leerse el libro de Gina para darse cuenta de esta extraordinaria historia en que este hombre perseguido, disfrazado de norteamericano, alguna vez salió de Guantánamo también ya, su primera clandestinidad. Telma Bornó lo acompañaba y traducía a aquel oficial vestido de marine americano, y yo le decía, no podía hablar porque era supuestamente norteamericano, no sabía español, lo que no sabía era inglés. Si lo hubieran pedido hablar se hubiera descubierto, y así fue como salió de Guantánamo. Hay tantas historias, ¿no? Es una película la vida de ustedes. Santiago. Vamos a Pinar del Río, todavía se le recuerda muchísimo sus años como secretario del partido en la provincia más occidental del país. Vamos a ver. Te iba a decir, Ailín, sí, que tú dices, ¿cómo fue que habiendo sucedido esto, yo fui a eso? Yo no cobré lo de día tren, pero Fidel dijo, yo lo que quiero, que vayan a la escuela, que se superen. ¿Verdad? Y nos mandó a la Nico López, que creo, si no fue el primero, fue el segundo curso, que allí lo pasó Montané, Faustino, bueno, un grupo de compañeros del 26 y del directorio. En la escuela Nico López. Cuando terminamos el curso ya Fidel saca a algunos con la idea de ir haciendo la cosa de las masas, que las masas dijeron quién podía tener mérito para procesarse para el partido. Eso es en la Nico López. El Partido Unido de la Revolución, que es el PURS. Estaban las horas para formar el PURS, sacarlo, pero ya con la opinión de las masas. Y estando allí va Raúl a vernos, porque ya yo me quedaba en las Fuerzas Armadas. Yo nunca quise salir del Ejército Rebelde. Yo iba a donde me mandaran, pero con el pie dentro del Ejército Rebelde. Incluso cuando Raúl me manda para Pinar, también le pedí que si eso no perdía mi condición de miembro del Ejército Rebelde. Raúl me dijo que no, que iba para allá, pero que yo seguía, y todavía estoy en la reserva. Con 91 años, que no hemos dicho su edad, con 91 años, aunque no lo parezca. Vamos a Pinar del Río, a las calles de Pinar del Río. Todavía se recuerda el paso de Julio Camacho Aguilera como secretario del partido. El paradigma de los secretarios del partido, de los dirigentes del partido que ha tenido esta provincia. Camacho para todos nosotros fue el padre, el maestro, el amigo, un hombre con una sensibilidad humana extraordinaria. Ya nosotros estábamos, como le dije aquí, y él llegó y nos pidió que le hiciéramos una caracterización de la actividad que atendíamos y qué creíamos que se debía hacer para mejorarla. Y bueno, le hacíamos la propuesta y decía, cuando yo sea el secretario del partido vamos a ver eso. A tal extremo que un día le dijimos, comandante, ¿usted no es secretario del partido? Y dice, no, estoy nombrado, pero yo me considero secretario del partido cuando este pueblo me vean como tal. La etapa del comandante Julio Camacho Aguilera, como primer secretario del partido en Pinar del Río, yo pudiera calificarla como una etapa de brillantez para la cultura en Pinar del Río, como en otras muchas esferas de la sociedad pinareña. La influencia de Camacho
fue altamente beneficiosa en Pinar del Río. Hoy, si contamos con un teatro milanés en Pinar del Río, es gracias a su gestión, gracias a su interés, gracias a su gusto estético por el arte y la cultura. El comandante es la persona que siempre está previendo cómo conservar, cómo proteger los recursos naturales, cómo proteger la naturaleza, la flora, la fauna. E incluso esa área de Guanacavive es el Parque Nacional, que es la única área de América Latina que tiene el protocolo de SPOT. Y eso es por la administración y por el cuidado de los recursos naturales. Y en eso está la mano del comandante Camacho. El inicio de la oficina era él, su esposa Gina, otra combatiente de primera línea, otro compañero que trabajaba en la oficina, el chofer, una pipa de agua que llevaban para permanecer en la península y una casa de campaña. Y yo decía, ¿cómo es posible que en un lugar tan inhóspito, con tantos ejes y mosquitos, una persona de esta edad venga a hacer esto aquí? Y ahí comprendí después con el tiempo, yo estuve hasta el 2003 con él, formando la oficina, y comprendí con el tiempo la sensibilidad que él tenía por el medio ambiente, la naturaleza, la flora, la fauna, pero además cómo él había avisorado desde que era secretario del partido la importancia estratégica de la península. Ha impulsado que esa península se desarrolle. Hay un control sistemático de la flora y la fauna, hay un control sistemático sobre lo que se hace por las empresas que integran la península de Guanacavive, y hay un análisis de los planes de producción que se interesa por todo. Es decir, que todo lo que hay en Guanacavive forma parte de los análisis que él hace. Eso es en las calles de Pinar del Río. Desde Santiago de Cuba nos escribe Tomasita Sabater Cantero. Tommy dice, aprovecho esta oportunidad para que en nombre de los santiagueros hacer llegar un saludo hospitalario heroico a Julio Camacho Aguilera, recordando sus años en que dirigió nuestra provincia como primer secretario del partido. Salud y felicitaciones por su trayectoria. Tomasita Sabater Cantero. Tommy, ¿sabe de quién hablo? Sí. Bueno, a minutos antes de comenzar también tuvimos llamadas telefónicas para hablar, y ahí tenemos listos, me avisan ya si tenemos listas las llamadas telefónicas de los televidentes. Bueno, en lo que llegan las llamadas telefónicas que ya han sido realizadas al 831-2484, yo quería un poquitico brevemente recordar esos periodos suyos. Provincias muy, es decir, habiéndose formado en un territorio como Guantánamo, que dirigiera Santiago de Cuba, me parece totalmente coherente, pero Pinar del Río en el otro extremo, la capital cubana, que ha sido siempre el gran dolor de cabeza, y haber vivido como un hombre que fue víctima, no nos dio tiempo de contarlo, pero fue víctima del sectarismo y de algunos compañeros que al principio de la revolución confundieron el socialismo con la subordinación total a la antigua Unión Soviética, y sin embargo usted fue el embajador en la Unión Soviética en los años en que se derrumbaba, que se empezaba a producir. Recordar algo de aquellos años, Camacho. Imagínate, contestar el conjunto de la pregunta que tú has hecho, el tiempo no lo permite. Ahorita cuando te hablé de Raúl, que fue a la Ñico López, que yo volvía para el ejército, me dice, tiene que pasar el curso de matanza un poco más. Y si hay que pasarlo, lo paso ahora. Y de la Ñico López fuimos para el básico del curso de matanza militar, y de ahí salíamos de operaciones contra los bandidos, etcétera, en una ocasión, pero pasamos ese curso. En relación a la pregunta que tú haces de dirigir 3 provincias. No 3 provincias, 3 provincias. Nada más que Santiago y Ciudad de La Habana, es para que tuvieran... Yo estoy en el MINFAR, trabajando en la dirección política con Antonio Pérez Herrero. Y una madrugada Raúl me mandó a buscar y me dijo que me destinaban para Pinar del Río. Me dijo, no, yo voy para donde me manden. Siempre he ido desde la guerra.
desde la guerra. Yo, el primer grupo, en el primer refuerzo, yo quería ir por Ancio Puzo. Cuando estaba en Santiago, yo estaba organizando el segundo refuerzo para la sierra, y Frank Cambia manda a Paquito Cruz en el segundo refuerzo, porque necesitaba una gente con cierta experiencia y con cierto antecedente para dirigir en las villas, porque Frank decía, las villas es una provincia muy inquieta, de mucha historia, no puedo mandar a alguien que no le pueda decir a los villareños cuál es su antecedente. Y tú tienes 30 de noviembre, tienes esto, digo, bueno, pues para las villas. Y realmente en las villas me recibieron como a un hijo. Me apoyaron en todo. Tengo que vivir agradecido de los cienfuegueros que me salvaron la vida. La gente de Cienfuegos nos salva la vida, un grupo de nosotros. El 5 de septiembre. Metido en Cañaveral, metido en esto, se la jugaron por nosotros. Bueno, de las villas venimos, pasamos otro curso militar aquí que se llamó el Curso Académico Superior, de ahí para el MINFAR. Y entonces Raúl me dice que me manda para Pinar, yo voy para Pinar, pero como decía un compañero ahí, yo dije, bueno, me siento un día al pueblo de Pinar del Río, allí frente al partido, le digo, yo me siento aquí designado, el comité provincial me acepta. Sí, pero hay que ver el peso que tiene una propuesta de Fidel o de Raúl. Y entonces estaba Machado, estaba para Matanza, de primer secretario en ese tiempo, quien nos lleva, no recuerdo exacto, pero la confianza de Fidel y de Raúl en uno, cuando el secuestro, porque estoy para adelante y para atrás, pero cuando el secuestro, esa confianza de que Camacho no traiciona, Camacho es fiel, y cuando veamos poco, Camacho va a estar en el grupo de nosotros, y eso fue así, y siempre es así, en el consejo, aquí y allá. En Pinar digo, yo estoy aquí designado. Vamos a ver si ustedes un día me aceptan como su dirigente. Fue pasando el tiempo, la gente de Pinar del Río me ayudó en todo. Y yo tengo que decir que más bien yo soy el que estoy agradecido. De Pinar, de las villas, de Santiago, de tantos lugares, de Guantánamo, de Cienfuegos, de Camagüey, donde terminamos la guerra, pues después Fidel nos manda en la columna 13, salir de la sierra a unirnos a la columna 13 que ya había salido hasta el triunfo. Quiere decir que son tantas cosas. Y de ahí, pero ya yo había pasado la Ñico López, tenía antecedentes de dirigente obrero. Raúl tuvo confianza en mí y pensó que podía servir en Pinar del Río. Yo tengo que demostrar que sirvo. Y la gente de Pinar del Río dice que sirvió. Bueno, está bien. Muchos años allí y realmente yo vivo agradecido del apoyo que yo recibí en todas esas provincias. Vamos a oír una llamada. Ah, sí. Vamos a ver qué dicen las personas que llaman. Mi nombre es Vladimir Rocas Lemus, trabajador de la cultura en Viñales, Pinar del Río. Decir que ese hombre que está ahí representa mucho para todos los revolucionarios de esta parte del país. Cuánto ha hecho por la península de Guanacavive, cuánto ha hecho por nuestra naturaleza, por nuestros campesinos, por nuestra provincia de Pinar del Río. Son pocos los reconocimientos que le puedan hacer. Hugo Le, de aquí, municipio Plaza de la Revolución y de Guantánamo. Es un placer y un privilegio muy grande tener a Camacho en la noche de hoy. Él es la revolución hecha persona viva, que es de un privilegio inmenso. Benita Machín, provincia Pinar del Río, Julio Camacho Aguilera. Es uno de los compañeros revolucionarios que más he admirado por su entrega, con dignidad, honestidad, ejemplaridad y fidelidad al comandante, y que es fiel a la revolución, a su compañera Gina, por estar siempre a su lado y enfrentar innumerables sacrificios con gran sencillez. Una sencillez extraordinaria. Quiero decir, minutos antes de salir para el programa nos llamó Miguel Beltrán. Beltrán dice, dile que haga la historia nuestra en la Sierra Canasta. Digo, hay un programa solito para eso, Miguel Beltrán.
cuando se alzaron ellos los primeros para apoyar a la gente del Moncada. Vamos a escuchar a Gina otra vez. Esta mujer, como ha dicho alguien que llamó, que lo acompaña hace 65 años como esposa, compañera de lucha, siempre a su lado. Aquí en el estudio se encuentra su familia, una parte de esa hermosa familia. Por ahí hay fotografías que muestran una familia de la que se sienten profundamente orgullosos. Pero vamos a escuchar otra vez a Gina. Yo digo que son la pareja más antigua de la revolución y con qué alegría y dignidad lo llevan. Escuchemos a Gina otra vez. Cuando estamos en plena lucha insurreccional, están los 3 niños mayores y mi embarazo de la cuarta. Por eso uno siempre dice, porque la cuarta nace después del 30 de noviembre, después de estar la guerrilla en la Sierra Maestra, y ya es una etapa superior de la lucha. Aunque en la primera etapa, en los primeros años, nosotros dos desarrollábamos nuestra actividad totalmente independiente de la familia. No quiere decir eso que si llegábamos a la casa de un familiar no nos apoyara, sí nos apoyaban, pero no teníamos que cerrar nuestra casa ni nada de eso. Nosotros desde nuestra vivienda hacíamos las actividades, hacíamos bombas, preparábamos panfletos cuando habían huelgas y todo eso. Era un gran compromiso con los huelguistas y siempre teníamos que hacer cosas casi en un estado de clandestinidad. La vejez te da la oportunidad de haber vivido eventos muy importantes a través de nuestra vida, ¿no? Y haber participado directamente de esos eventos te da un nivel de conocimiento que es una lástima que se pierdan todas esas vivencias. Y a mí siempre me gustó mucho escribir y guardar información y tomar nota de las cosas importantes que decía la gente. Y entonces cuando tú vas a escribir todos esos recuerditos, van conformando un compendio de cosas que te permiten hacer un libro. Nunca me he considerado una escritora, ni una historiadora, ni nada de eso. Esas son categorías muy importantes que yo pienso que corresponden a otras personas aquí de Cuba que son muy destacadas y muy buenas. Pero cuando yo hice historia de una gesta libertadora, 1952-1958, pues había participado también en muchos acontecimientos que cuando vine a ver me dio un libro. Siempre la gente dice, no estoy satisfecha, aspiraba más. Yo creo que cualquier ciudadano se hubiera sentido satisfecho de haber participado en todos los grandes acontecimientos que se han desarrollado en el país, de haber podido constituir una familia con muchos valores, con mucha preparación gracias a la revolución, que pudieron estudiar todos nuestros hijos, nuestros nietos, y que esas cosas, si de algo útil ha tenido nuestra vida, es haber tratado de transmitirle a las nuevas generaciones, no solo a los hijos, sino a todos los cubanos que nos han pedido que le hablemos, que le expliquemos cómo ocurrieron las cosas, haber sido honestos, haber sido puros en nuestros conceptos, haber sido consecuentes con la vida que hemos llevado siempre. Bueno, se nos acaba el tiempo, ya ve que tendríamos que hacer 2 programas. Está ahora en Guanacavives, al frente de un proyecto que le ha merecido a usted y al grupo que dirige el Premio Nacional de Medio Ambiente en el año 2007. Sí. Esta es la última tarea, Camacho. ¿Cómo se siente? Tengo menos de 2 minutos para despedirlo, con las hermosas fotos del amor de usted y Gina, 65 años de amor. Ella unos 84 años que no se pueden creer, él unos 91 que se pueden creer menos todavía. Y los dos con una familia tan hermosa de la que enorgullecerse tanto. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el secreto? Bueno, coincidir ideológicamente en todos los aspectos,
cuando hay coincidencia en eso y además, aparte de los sentimientos que puedan unir a una pareja, pues creo que son cosas fundamentales, que tanto la familia de ella como la mía coincidíamos en las inquietudes de los problemas de nuestro país y todos dispuestos a hacer lo que hiciera falta. Guanacavive es una perspectiva formidable para la economía de nuestro país desde el punto de vista turístico. Estamos trabajando allí, le pedimos permiso a Fidel de un principio y son útiles hasta las leyendas de los tesoros, de eso, los barcos hundidos, todo eso es útil. Pero ya tenemos carretera, tenemos comunicaciones, tenemos electricidad, tenemos acueductos, tenemos instalaciones que están recibiendo turistas y todo eso es un comienzo de la gran perspectiva que esa posición de Guanacavive reserva para nuestro país. Imagínense, un hombre de 91 años nos habla de futuro. Yo me quiero despedir con el álbum de Camacho, quizás de tiempo. Se me ocurrió que podríamos cantar algo como Guantanamero, Guajiro Guantanamero, pero sé que para hablar de Camacho habría que hablar de un Guantanamero universal, de un hombre de Cuba que nos da lecciones todos los días. Gracias, Camacho, por el ejemplo, perdón por la falta de tiempo, y a mí solo me queda recomendarles a todos que busquen este libro, Historia de una gesta libertadora, 52-58. Quien quiera conocer la historia de Cuba en esos años, que lea esta historia. Es una verdadera película escrita por esta mujer que lo ha acompañado durante tantos años. Nos despedimos. Gracias. Gracias a ti. Si yo soy guantanamero, guajiro, guantanamero, guantanamero, guajiro, guantanamero, Guantanamero, guajiro, Guantanamero, Guantanamero, guajiro, Guantanamero. Vivo en el país que no se ha cansado de pretender ser el más equitativo. Yo doy promesas y pregunto a un extranjero, porque en otro lugar nos llaman palestinos. Mientras voy guindado de mi propio sueño, metiendo cabeza como aventurero. Si me zafo y obviamente me despeño, recuerden que dijimos Guantanamero, Guantanamero yo soy, Guantanamero yo voy, Guantanamero de café y sombrero de Yaney. Pero ¿pa' dónde voy a ir si ya yo tengo mi ley? Y en 4 metros cuadrados mi sueño ardiendo en el fuego del indio Anuel. Guantanamero.